También a este respecto aportaré un ejemplo, el vengador. Durante una psicoterapia, un hombre de unos 40 años sentía el miedo de que pudiera ser violento con alguien. Ni su carácter ni su comportamiento indicaban tal posibilidad. Así, el terapeuta le preguntó si en su familia había habido violencia. Resultó que su tío, el hermano de su madre, fue un asesino. En su empresa tenía una empleada que al mismo tiempo era su amante. Un día le enseñó a esa mujer la foto de otra mujer pidiéndole que fuera a la peluquería para que le arreglaran el pelo exactamente de la misma manera que lo llevaba aquella mujer. Después de que ya se le había visto un tiempo con ese peinado, viajó con ella al extranjero y allí la asesinó. A continuación regresó a su país con aquella mujer cuya foto había enseñado a su víctima. Ahora, esta era su empleada y su amante, pero todo salió a la luz y el hombre fue condenado a cadena perpetua. El terapeuta aún quería saber más de otros familiares, sobre todo de los abuelos, los padres del asesino. Le preguntaba dónde había que buscar la fuerza motriz para el crimen, pero el hombre solo podía dar pocas informaciones. Del abuelo no sabía absolutamente nada y la abuela había sido una mujer piadosa y respetable. Después empezó a investigar más a fondo y descubrió lo siguiente. Esa mujer piadosa, durante la época nazi y con la ayuda de su hermano, había denunciado a su marido por homosexual. Este, en consecuencia, fue detenido y llevado a un campo de concentración donde murió asesinado. El verdadero asesino en el sistema, del que evidentemente provenía la energía destructora, era la abuela piadosa. El hijo, sin embargo, como un segundo Hamlet, hizo de vengador del padre, pero al igual que Hamlet, también cegado por una doble transferencia, él se hizo cargo de la venganza en lugar de su padre. Esta fue la transferencia en el sujeto. Sin embargo, respetó a la propia madre, matando en su lugar a la mujer amada. Esta fue la transferencia en el objeto. Asimismo, el hijo asume todas las consecuencias, no solo por el crimen cometido por él mismo, sino también en lugar de su madre. De esta manera se parece a ambos padres, a la madre por el crimen y al padre por la prisión. Así pues, es ilusorio pensar que podríamos mantenernos alejados de toda maldad, guardando las apariencias de la impotencia y de la inocencia, en vez de encarar la culpa del perpetrador, incluso al precio de cometer algún mal nosotros mismos. De lo contrario, la culpa no puede encontrar ningún fin. Por tanto, quien se somete pasivamente a la culpa del otro, no solo no puede guardar su inocencia, sino que además siembra la desgracia. El perdón. A veces el enfrentamiento necesario también se sustituye por el perdón, cuando éste tan solo encubre y aplaza el conflicto en vez de solucionarlo. Especialmente grave es el perdón cuando la víctima le perdona la culpa al culpable como si tuviera el derecho de hacerlo. Para lograr una reconciliación verdadera, el inocente no solo tiene el derecho de exigir la reparación y la expiación, sino incluso tiene la obligación de hacerlo. Y el culpable no solo tiene la obligación de llevar las consecuencias de sus actos, sino también tiene el derecho de hacerlo. Un ejemplo, la segunda vez. Un hombre y una mujer, los dos ya casados,
Se enamoran. Cuando, poco después, la mujer queda embarazada, se divorcian de sus respectivas parejas anteriores y contraen un nuevo matrimonio. La mujer no había tenido hijos antes. El hombre, sin embargo, tenía una hija pequeña de su primer matrimonio que dejó con la madre. Ambos se sentían culpables ante la primera mujer del hombre y ante su hija, y su gran anhelo era que la mujer les perdonara. Esta, sin embargo, estaba resentida con ellos, ya que tanto ella como su hija pagaban el precio en beneficio de ellos dos. Una vez, al hablar de su gran deseo con un amigo, éste les dijo que, por un momento, se imaginaran cómo se sentirían si aquella mujer realmente les perdonara. En ese instante se dieron cuenta de que hasta entonces aún habían rehuido las consecuencias de su culpa y que su deseo de alcanzar el perdón se contradecía con la dignidad y los deseos de todos. Reconocieron que su nueva felicidad se fundamentaba en la desdicha de la primera mujer y de su hija, y decidieron responder adecuadamente a reclamaciones justificadas. Sin embargo, también se mantenían firmes en su elección. La reconciliación. También existe el perdón bueno, que respeta la dignidad del culpable, guardando al mismo tiempo la propia. Este perdón exige que la víctima no lleve sus exigencias hasta el último extremo y que también acepte la recompensa y la expiación que el perpetrador le ofrezca. Sin este perdón bueno, no hay reconciliación posible. Aportaré un ejemplo. La revelación. Una mujer había dejado a su marido por un amante y pidió el divorcio. Después de muchos años se dio cuenta de lo mucho que aún quería a su marido y le preguntó si podía ser su mujer otra vez. El hombre, sin embargo, no quería pronunciarse ni a favor ni en contra. Sin embargo, acordaron consultar el asunto con su psicoterapeuta. Este preguntó primero al marido qué quería conseguir en la sesión. El hombre dijo, solo una revelación. El terapeuta respondió que eso era difícil, pero se esforzaría por conseguirlo. Después preguntó a la mujer qué podía ofrecerle ella al marido para que sintiera ganas de volver con ella. Lo había imaginado todo demasiado fácil y lo que ofrecía aún no significaba ningún compromiso. No era de extrañar que el marido no se impresionara en absoluto. El terapeuta le señaló a la mujer que, sobre todo, tenía que reconocer que ella había herido a su marido y él tenía que ver que ella estaba dispuesta a reparar la injusticia cometida con él. La mujer se quedó unos instantes, pensativa. Después miró a los ojos de su marido y le dijo, siento mucho lo que te hice. Por favor, déjame ser tu mujer otra vez. Te querré y te cuidaré. Y a partir de ahora podrás fiarte de mí. Pero el hombre seguía sin moverse. El terapeuta le miró y le dijo, debido, debió dolerte mucho lo que tu mujer te hizo y no quieres pasarlo una segunda vez. En ese momento, sus ojos empezaron a humedecerse y el terapeuta siguió. Alguien como tú, que tuvo que sobrellevar tanto dolor, muchas veces se siente moralmente superior al otro y reclama el derecho de rechazarlo como si no lo necesitara.
Con tal inocencia, el culpable se ve impotente. El hombre sonrió como si lo hubieran pillado. Se volvió hacia su mujer y le miró a los ojos con cariño. El terapeuta dijo, esta fue la revelación. Son 50 marcos. Y ahora marchaos. Y no quiero saber cómo acaba. El dolor. Cuando en una relación humana la culpa del perpetrador desemboca en una separación, solemos ver al perpetrador como libre e independiente. Pero si no perpetrara el acto hiriente, quizás tendría que ir a menos, teniendo así la pretensión y el derecho de guardarle rencor al otro. Frecuentemente el perpetrador procura comprarse la separación, sufriendo tanto antes de la misma que el dolor de la víctima a la hora de separarse queda compensado. Quizás a través de la separación únicamente quiere abrirse paso a un ámbito nuevo o más extenso y sufre, porque solo puede lograrlo haciendo daño o perjudicando al otro. Pero en una separación, no solo el perpetrador tiene la posibilidad de un nuevo comienzo, también la víctima, sin esperarlo, se halla con nuevas posibilidades. Pero cuando el otro se cierra ante este hecho, aferrándose a su dolor, le dificulta el nuevo camino al perpetrador y ambos, a pesar de la separación, permanecen atados. En cambio, donde también la víctima aprovecha la oportunidad de un nuevo comienzo, le proporciona libertad y desagravio al perpetrador. De todas las maneras de perdonar, esta es quizá la más bella. Perdón. De todas las maneras de perdonar, esta es quizá la más bella, ya que reconcilia, aunque la separación sea un hecho. Sin embargo, donde la culpa y el daño adquirieron una magnitud fatal, únicamente puede darse la reconciliación si se renuncia por completo a toda expiación. Este es un perdón humilde y un asumir humildemente la impotencia. Así, ambos, la víctima y el culpable, se someten a un destino incalculable, poniendo fin a la culpa y a la expiación. Lo bueno y lo malo. Solemos dividir el mundo en una parte que tiene el derecho de existir y otra que en el fondo no debería estar, aunque en realidad está y actúa. A lo primero lo llamamos bueno o sano, o sanación y paz. A lo otro lo llamamos malo o enfermo, o desgracia y guerra, y todas las demás expresiones que se suelen emplear. Esto tiene que ver con que llamamos bueno y ventajoso a aquello que nos resulta leve, y a aquello que resulta grave lo llamamos fatal o malo. Pero mirándolo más detenidamente,
vemos que la fuerza que hace progresar al mundo se fundamenta en aquello que nosotros llamamos difícil o malo o grave. El desafío para lo nuevo nace de aquello que preferimos eliminar o excluir. Por tanto, esquivando lo difícil o lo pecaminoso o lo beligerante, perdemos precisamente aquello que quisiéramos conservar, nuestra vida, nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestra grandeza. Solo quien también encara las fuerzas oscuras y asiente a ellas, se encuentra unido con sus raíces y con la fuente de su fuerza. Tales personas son más que buenas o malas. Están en sintonía con algo más grande, con su profundidad, con su fuerza. Lo propio. Ahora también hay una fatalidad o hechos graves que nos pertenecen como nuestro destino personal. Por ejemplo, una enfermedad hereditaria o circunstancias graves en nuestra infancia o una culpa personal. Si asentimos a esta gravedad, integrándola en nuestra realización vital, se convierte para nosotros en una fuente de fuerza. En cambio, si alguien se rebela contra este destino, por ejemplo, contra una lesión recibida en la guerra, le resta fuerza a ese destino. Lo mismo se aplica a la culpa y sus consecuencias. Lo ajeno. En consecuencia, en los sistemas familiares frecuentemente otra persona adopta el destino rechazado o la culpa rechazada. Las consecuencias son doblemente graves. Un destino o una culpa ajenos no nos da ninguna fuerza, ya que únicamente el destino y la culpa propios son capaces de hacerlo. Pero también aquel del que adoptamos el destino y la culpa se ve debilitado de esta manera. Su destino y su culpa pierden su fuerza también para él. El destino. También nos experimentamos como culpables si fuimos favorecidos por el destino a costa de otros y sin que pudiéramos cambiar ni evitar nada. Por ejemplo, alguien nace, pero su madre muere. Esta persona es inocente con toda seguridad. A nadie se le ocurriría pedirle cuentas por ello. No obstante, el conocimiento de su propia inocencia no puede proporcionarle ningún alivio, dado que su vida se halla fatalmente vinculada con la muerte de la madre. Nunca podrá deshacerse de la presión de la culpa. Otro ejemplo. A un automovilista se le reinventa una rueda, se le revienta una rueda mientras está circulando. El coche patina y choca contra otro vehículo. El otro conductor muere. Él mismo se salva. Si bien no hay ninguna culpa por su parte, a partir de ese momento su vida estará vinculada con la muerte y el sufrimiento de otros, y a pesar de su clara inocencia, se siente en deuda con ellos. Un tercer ejemplo. Alguien cuenta que al final de la guerra, su madre, embarazada de él, se trasladó al hospital militar para buscar a su padre y ponerlo a salvo en casa. En su camino de huida, sin embargo,
Un soldado ruso lo amenazó. Ellos se defendieron y lo mataron. A partir de ese momento, aunque actuasen en defensa propia, ellos mismos y también su hijo se sentían en deuda, ya que ellos vivían donde otro, por cumplir con su deber. Murió. Ante una culpa y una inocencia tan fatales, nos experimentamos como impotentes en todos los sentidos. Y es por eso que nos resultan tan difíciles de soportar. Si tuviéramos una culpa o un mérito, también tendríamos algún tipo de poder o de influencia. Pero aquí experimentamos que tanto para lo bueno como para lo malo nos hallamos expuestos a un destino incalculable, que independientemente de nuestra bondad o maldad, decide sobre muerte y vida, salvación y desgracia, sanación o perdón, sanación o perdición. Esta impotencia fatal es tan aterradora para muchos que prefieren tirar la felicidad o la vida que ganaron antes de tomarla como una gracia. Frecuentemente en estas personas, intentar alegar, al menos posteriormente, una culpa o un mérito personales para así quizá poder escaparse de la impotencia ante la salvación o una culpa inmerecidas. El patrón habitual de reacción ante una culpa fatal es que la persona aventajada a costa de otros limita esta ventaja o la cede o la desecha. Por ejemplo, a través de un suicidio, una enfermedad o contrayendo una culpa en el auténtico sentido moral y cargando con la pena correspondiente. Estas soluciones se deben a un pensamiento mágico y no son más que una forma infantil de asumir la felicidad inmerecida, ya que bien mirado, de esta manera, la desdicha no disminuye sino que aumenta. Así, por ejemplo, cuando un hijo cuya madre murió en el parto se limita en su vida o se suicida, el sacrificio de la madre fue en vano y, por así decirlo, la madre aún carga con la responsabilidad por la desdicha de su hijo. En cambio, si el hijo dice, querida madre, ya que perdiste tu vida al nacer yo, al menos quiero que no haya sido en vano. Le sacaré provecho en memoria tuya. La presión de la culpa fatal se convierte en un motor para su vida, haciendo posibles actos para los que otros no encontrarían las fuerzas. Así, el sacrificio de la madre surte un efecto positivo más allá de su muerte, lo cual reconcilia y da paz. También aquí todos los afectados se hallan bajo la presión de la compensación, ya que quien recibió el destino también quiere dar algo equivalente. Y si no puede dar nada, al menos quiere renunciar a algo equivalente. En ese contexto, sin embargo, los caminos habituales nos llevan al vacío, ya que el destino no se preocupa ni de nuestras reclamaciones, ni de nuestras reparaciones, ni tampoco de nuestra expiación.